El fenómeno One Piece. Bienvenido a Sayonara Tecno, el podcast casi diario de reflexión sobre tecnología y ocio. Actualidad, retro y futuro unidos en un mismo programa de 10 minutitos aproximadamente. Entra y conecta con Sayonara Tecno. Tenemos adaptaciones de novelas, adaptaciones de videojuegos. De hecho, en Sayonara Baby ya estuvimos haciendo un par de episodios donde vino a visitarnos Jordi Yatzer y donde fuimos nosotros también ahí a verlo a su canal y hablamos de esa magnífica adaptación que había sido The Last of Us. Se han hecho adaptaciones de videojuegos de rol al cine y a las series. Ahí tenemos, por ejemplo, hace poco se estrenó Dragones y Mazmorras, después de no sé cuántas veces y no sé cuántos intentos, otra vez, una producción también muy exquisita. Y por supuesto, no iba a ser menos el anime. Y tenemos que no siempre ha sido muy bien recibido. Muchas veces yo creo que va más por el tema de lo que son los propios gustos, gente que ya conoce el producto original y que no le representen exactamente qué es o cómo espera, mejor dicho, más que qué es, cómo le gustaría que fuese esa adaptación. Eso hace que muchas veces tenga detractores. Pero es que ha llegado un producto que resulta que parece que ha llegado para gustar a todo el mundo. Y esa es la adaptación de One Piece con el action movie que se ha hecho. Y era, iba a decir, un atrevimiento, pero no, es una apuesta muy fuerte, porque es que encima la racha que llevaba Netflix no era muy buena. Y se estaba convirtiendo en como una especie de desastre tras desastre, donde la crítica no paraba de meterles caña. Aunque luego, si miramos los números, la verdad es que tampoco le va tan mal. Y hablando de números, eso es exactamente lo que hace que traiga hoy aquí esta adaptación. Sayonara Tecno es un podcast de tecnología. Y cogidito con pinzas, tenemos que con tecnología se hacen las series y me apetece. No, también me gusta hablar de ocio y esa es la excusa que me he buscado perfecta para traer la serie. Que hablaremos más en profundidad en Sayonara Baby y allí lo haré con el resto de mi equipo. Y es que se hizo un estreno a nivel mundial en 83 países y resulta que ha sido abrumador. En el primer fin de semana se ha posicionado en la primera posición de series más vistas, superando a la que fue la exitosa Juegos del Calamar y otros de sus buques insignias, y una de esas series que fue llamada a ser ya no solo captadora natural, sino esa serie que mantiene enganchada y que hace que la gente renueve sus suscripciones, que al final es lo que quiere Netflix, quiere nuestro dinero, cosa que entiendo, es una empresa, para eso están las empresas. Y me refiero a la cuarta temporada de Stranger Things. Ya os digo, contra todo pronóstico, supera con creces a esas series. Queda en el aire todavía si va a tener una continuidad. Y claro, esto es chocante porque este anime consta de más de 1000 capítulos. Y claro, han condensado en 8 la primera temporada. 8 capítulos de una sola hora, en la que se han gastado más de 150 millones de dólares. Es una burrada para esta apuesta. Ha funcionado
Entiendo que habrá una renovación, aunque todavía es pronto para decirlo. Además, nos encontramos en que estamos en un momento muy delicado, muy delicado por esa huelga que tenemos actualmente en Hollywood, de actores, de guionistas, de todo lo que es el elenco de producción, y va a hacer que esto se retrase, lo cual me genera un poquito de dudas, porque claro, al final los protagonistas, al ser adolescentes, pues puede que se hagan muy mayores y que pierda un poco la esencia de la serie con ese espíritu juvenil que tiene. Os voy a decir un poquito de dónde viene esa serie, que ya no es solo del anime, sino que se empieza a gestar en el año 2017. Ya había rumores, ya se empezó a decir, y aquí aprovecho para decir que yo no soy conocedor del anime ni de la serie de dibujos, porque se me hacía una bola muy grande. Cuando yo la descubrí ya había muchos capítulos, estamos hablando que había más de 200 o 300 capítulos, y yo ya la veía como algo de, ahora meterme en algo así. Y es verdad que tenía buena proyección y dije, pues no sé, a lo mejor en algún futuro me pongo y la veo, pero admito que me motivaba mucho más ver, por ejemplo, Dragon Ball, volver a revisionarla, que meterme con este anime nuevo. Y creo que aquí es donde a lo mejor han dado un poquito en el punto, que han tirado a captar a todo público en general, no solo a los seguidores. Que también hay que decirlo, que lo que sería del cómic original está considerado el cómic con más ventas de la historia. O sea, que había mucho público para que llegara, para que ya tuviese suficiente promoción con el boca a boca. Hablamos de más de 500 millones de ejemplares vendidos de uno solo de sus números. Imaginaros, se han hecho películas animadas. Esto tenía tirón. Y lo bueno es que se ha hecho con mucho cariño, se ha hecho con el dibujante y creador original de la serie. Y entonces, pues, mira, ha habido una conjunción planetaria para que todo salga bien. Cosas que me han gustado. No voy a hacer ningún spoiler, que quede claro. Los efectos especiales. Y me han gustado porque no los notas, no estás pendiente. Y la sensación es la misma que cuando ves una serie de dibujos animados, que no estás pensando si un personaje tiene poderes o si el cuerpo a veces es más grande o es más pequeño, porque al final es un dibujo. Y aquí yo me he encontrado con esa sensación. Y eso hace que no te saque de la serie y que la veas. Luego me gusta que los personajes se van introduciendo poco a poco. No es, venga, te lo suelto todo y vamos a desarrollar, porque resulta que es una trama muy larga y tenemos que hacer muchos capítulos y vamos a condensarlo. No. Aquí se lo toman con calma. Es como si hubiesen cogido, ya os digo, siendo desconocedor, y me vais a perdonar los que sí que conozcan la historia, me vais a decir, ¿no tienes ni idea? Pues posiblemente. Pero mi sensación, y comparándolo con otro tipo de series y de cine que he visto, es que me están preparando poco a poco. Hablamos que en el primer capítulo me presentan a 3 personajes principales y luego poco a poco a un personaje principal por capítulo, más algunos de los villanos. Hablando de personajes y villanos, me resultan muy carismáticos todos, tanto los villanos como los protagonistas. El propio Luffy me parece encantador. Me ha evocado a muchos recuerdos de cuando yo conocí a Goku y ese cariño que le cogí, y me está pasando con este personaje. Y el arco argumental ha quedado acotado, lo cual hace que, claro, pensando que es una serie tan larga, digo, o la original va muy lenta y aquí esto lo podían haber estropeado, y sin embargo te dejan la historia bastante cerrada para moverse en esos pocos capítulos, con posibilidad de que haya más temporadas, que estoy casi seguro que las habrá, vamos, mínimo 2 o 3 más harán. No creo que hagan toda la historia entera, pero 2 o 3 temporadas más seguro que sí. Pero nos vamos a encontrar que es autoconclusiva. O sea, lo que pasa ahora mismo queda cerrado y una pequeña puertecita abierta para continuarlo. Te puedes identificar con varios personajes.
y aquí ya no hablo de inclusión forzada ni nada de eso, no, son personajes ya tengo la sensación que estaban muy bien definidos en lo que es la obra original, y aquí lo que han hecho es plasmarlos, y ya que cada uno opte por el que le gustaría ser o le gustaría seguir o con el que te gustaría identificarte, y eso me parece muy interesante. Lo han hecho para todos los públicos, pero sin llegar a ser infantil del todo, que es uno de los problemas que hay a veces con las series animadas de dibujos animados, que para que sean para todos los públicos, no, este tiene esa justa dosis de violencia, tiene buenos combates, buenas peleas, ese espíritu de aventura que me ha recordado mucho a lo que yo descubrí cuando vi los Goonies, que eran con niños, claro, no te puedes esperar grandes cosas, o cuando ves Indiana Jones, ¿no? Que es todo muy fantástico, pero a la vez hasta cierto punto puede ser creíble, y eso hace... O sea, me ha recordado a ese chico que yo fui en su día de 12, 13, 14 años, y me hubiese encantado descubrir esta serie con esa edad, porque la verdad que lo hubiese disfrutado muchísimo más, y eso que la he disfrutado. Y es una historia, como siempre, de el bien contra el mal, pero donde no todo lo malo es malo, ni todo lo bueno es bueno, ni quiere decir que el malo sea se vaya a convertir en el bueno, ni el bueno en el malo, pero que pueda haber giros de guión, y eso me gusta. Y me gusta ese toque de moral y filosófico que va teniendo, vas viendo los razonamientos de por qué un personaje es de una forma o de otra. Hablo tanto de villanos como de los héroes, en este caso. Me gusta cómo se va uniendo el grupo, cómo te va mostrando cómo piensa cada uno. Y creo que lo hace muy bien también porque tiran mucho de recuerdos, te van sacando imágenes de cuando algunos eran pequeños, o te tiran hacia el pasado de una forma maravillosa para mostrarte o bien cómo era el personaje, o bien qué nexo de unión hay, o bien para justificar acciones futuras que va a hacer. Y eso que está maquinado muy bien. Tienes mucho trozo naval y ese espíritu de piratas, eso me gusta. Y para mí lo más importante, y ya con esto voy a ir cerrando, es la importancia de los sueños. No es una serie para adultos, aunque creo que nos puede gustar a los adultos, pero creo que viene muy bien que nos recuerden que esos sueños están ahí, que es importante no perderlos, aunque no te dejes llevar plenamente por ellos, pero no perderlos y tener esa ilusión por conseguir los sueños. Y que creo que justamente por eso estoy aquí haciendo este podcast, por este sueño que es el comunicaros y el transmitiros estas cosas que me gustan. Así que os voy a dar las gracias por haberme escuchado este ratito, por aguantar mis historias. Y si no me conoces, simplemente decirte que soy Tony, que de verdad que estoy muy agradecido porque hayas escuchado este programa. Te voy a invitar a pasarte por nuestras redes sociales, es @sayonarafm. Tenemos canal de Telegram, Instagram, tenemos todas. Podéis buscar en cualquier red social que estaremos por ahí. Y que el siguiente capítulo ya volveremos hablando de tecnología más pura y más dura. Pero me viene muy bien hacer esta pequeña desconexión. Y que espero verte en el próximo capítulo. Además, te voy a recordar, como hago siempre, que tengo otro podcast que se llama Sayonara FM, donde hablamos, ahí sí, de cine y de series. Y que somos un equipito muy majete en el que esperamos que vengáis y que lo paséis muy bien. Hasta luego. Entra y conecta con Sayonara Tecno.